Buenas, bienvenidos a este vídeo de unplandivino.net. Vamos a ver una pregunta ya de la sesión sobre cómo me siento sobre el cambio. Esta charla de Miller, pero la sesión de preguntas y respuestas, porque va a ser una pregunta muy global sobre un ciclo. Miller va a hacer unos dibujos muy interesantes. Quizás es la pregunta estrella de esta sesión segunda de preguntas y respuestas de este grupo número 1 que estamos iniciando ahora en abril. Para ir, la siguiente semana nos toca este tema del cambio. Vamos a ver algunas cosillas y practicar lo que podamos, entre comillas, esto de practicar, a ver cómo. Y como siempre, esto está organizado en esta página, los enlaces en la A3 sobre el alma y todo esto, y aquí tenemos lo de los grupos en el apartado de materiales abajo del todo. Y vamos allá directamente a ver lo que... I'm a bit like Diana. Yes. I feel really exhausted. Dice que se siente realmente agotado. Está un poco como Diana, una que ha preguntado antes. Y... Because I use all my willpower. Yes. And my intellect. O sea, está agotado debido a que usa su voluntad, su fuerza de voluntad, su intelecto para esforzarse a cambiar. Es como que puede obtener cada vez más verdades sobre el problema que experimenta, pero es como que está adicto, mucha adicción a la fachada, a la máscara, y se enfada. O sea, ve que está enfadado y luego ve que eso está mal, está equivocado, eso de enfadarse, y luego va al autocastigo. O sea, estás en esta suerte de ciclo de ahora va a decir Miller y lo vamos a dibujar. Y por cierto, habéis visto que la que se encarga de la cámara aquí pone su nombre, es Lena, que parece que será la misma Lena que era una de las voluntarias del proyecto que tienen en Australia para difundir esto gratuitamente y todo eso. Y esta voluntaria, pues pese a que le habían avisado mucho de las emociones que suprimía y habían hablado mucho, pues fijaos que sería la que habría muerto hace poco. No sé si en el año 2020 fue una persona de conocida que también ha conocido a Miller hace poco a raíz de lo que pude divulgar en la web hace unos meses. Pues ahí nos compartió que yo no había mirado el blog de Mary apenas, y en el blog de Mary, ahí en la página de Divine Truth, pues se puede ver una historia de esta voluntaria que terminó cediendo, por así decir, a los conflictos que repercuten al final en el cuerpo, ¿no? Como vemos también en el descubrimiento de Hammer de la medicina, de todo el tema de los programas con sentido biológico, pero claro, activamos repetidamente esos programas muchas veces y la fatiga de lo físico pues también incide, o sea, tiene importancia que terminamos fatigando al cuerpo físico, pese a que los programas pues en realidad son simplemente eso, programas neutrales, digamos, con una función biológica. Pero ese es otro cantar que nunca está de más recordarlo quizás, y pues esa mujer sería la... I'm in the scenario of facing death. I can see if I don't change, I'm in this. O sea, él puede ver que puede cambiar, pero bueno, ya vamos a aclarar todo. O sea, tú te sientes de repente con ira, ¿no? Empezamos ahí. Y luego piensas, esto no es muy agradable, estoy enfadado. Y entonces entras en el juicio. Y luego después de ahí vas a esta ira, no está bien, tengo que cambiar. O sea que ahora me voy a forzar a mí mismo a cambiar. Usando mi fuerza de voluntad para hacer eso. O sea, y ahora realmente esforzado. Y entonces luego este estado me lleva al siguiente, que es estar realmente triste, muy triste. Y que tampoco lo quiero sentir, esa tristeza, así que me enfado otra vez. Me enfado otra vez y luego la juzgo, la ira otra vez. Y cuando digo triste, es casi no es como si fuera tristeza,
Es como, bueno, sí es tristeza, pero junto a autoataque. And spirit attack. Y añade, Pierre, este chico dice, añade, y ataque de espíritus. Y dice Miller, oh, claro, por supuesto que ataque. Claro, te quieren atacar, ¿cómo no pensar eso? Si tú mismo quieres, pues ellos piensan, esto es lo que tú quieres. Así que, y te ayudan con eso, claro. Fijaos, ¿no? Es el tema de los desencarnados, que tantas puertas y conexiones nos ha abierto para clarificar y simplificar muchas cosas, y que hemos hablado mucho ya, pues, de este tema tan controvertido, que estamos programados un poco para asustarnos y todo eso. Bueno, vamos. Y esto sigue y sigue y sigue, este ciclo. Y por supuesto, ¿el resultado final cuál es? Pues agotamiento. Este es el resultado final. ¿Tú te acuerdas de la canalización? ¿Cómo será el nombre? Creo que es Glenn. Era con Glenn la canalización. ¿Recuerdas? Aquellas personas que había 3 espíritus, Sarah, Mandy y Glenn. Bueno, estos son los que ha habido unas pocas canalizaciones previas, como compartiendo cosas que sirvieran para el grupo más explícitamente. Pues de las que hemos visto ya muchas, en realidad no tienen mucha diferencia. De espíritus que están a lo mejor recién ascendidos de condición, que acaban de pasar por la experiencia, y a lo mejor este Glenn, lo poco que vi, pues era un hombre que había pasado una vida muy solitaria en Australia, y había muerto y no sé qué, y pues eso, él se creía todo que estaba bien, no sé cuántos, pero la vida pues no había, tenía mucha máscara, mucha fachada, y luego pues nos enfrentamos en los primeros pasos de nuestra vida espiritual pues a un gran dolor en el fondo por la desarmonía, que parece que no, pero que sí que conllevan la mayoría de nuestras vidas, aunque sean anodinas, ¿no? Entonces este Glenn, vamos a ver qué dice de él. O sea, él hablaba que dentro del mundo espiritual estuvo pasando por este ciclo una y otra vez, muchos años, muchos. Y entonces se agotó tanto, o sea, que estaba simplemente ahí como en el agotamiento muchas veces, simplemente. O sea, y esto estaba atravesando lo mismo que tú, y es genial que lo estés pasando tú ahora en la Tierra, mientras que él estaba haciéndolo en el mundo del espíritu. ¿Lo ves? O sea, él lo está haciendo ahí, y esto está bien, es una buena cosa lo que estás ahora experimentando. Pero, necesitas permitirte a ti mismo conectar con la pena, la aflicción real, en vez de atacarte por tenerla. Y necesitas permitirte sentir acerca de qué está causando realmente que se detone. O sea, ¿qué es lo que causa que se detone esa ira, ese enfado? ¿Qué es lo que luego juzgas? O sea, vamos a precisar aquí qué ha dicho exactamente con el juzgar. Porque es aquello que luego tú juzgas. O sea, en realidad parece que estás sugiriendo que no es que juzguemos la ira, sino que en realidad la ira nos sirve de disimular aquella cosa que no queremos aceptar, y que es en realidad lo que juzgamos indirectamente, ¿no? Quizás. Por eso llamamos máscara a todas estas cosas, ¿verdad? Fijaos qué interesante, ¿no? O sea, algo nos da ira, pero no queremos verlo, y entonces juzgamos la ira, pero en realidad estamos juzgando algo que tenemos que descubrir gracias a la ira. Gracias a poder sentirla, o como va a decir ahora. Entonces, la única manera de eliminar mucha cantidad de este tipo de problemas, estos problemas circulares, es examinar cada parte del ciclo en el que estás. ¿Me sigues, no? O sea, examina cada parte, porque cada una está detonada, es activada por una creencia falsa que está fuera de armonía con el amor, o sea, en desarmonía. O sea, lo que yo haría es esto, ¿no? Mi ciclo es esto, estoy en ira, luego juzgo, luego intento forzarme a cambiar,
y luego, bueno, y también me siento en juicio y en autoataque, y entonces, y después de todo eso pienso, ay, no progreso y estoy triste y no sé cuántos. Y luego voy a simplemente como que me derrumbo. Quiero no hacer nada y entonces, y en ese estado, incluso también este estado de agotamiento es un estado en desarmonía con el amor. Ahora bien, entonces, lo que luego haría es examinar mis sentimientos sobre cada etapa. O sea, ¿por qué es que no quiero esos estados en particular? O sea, ¿por qué es? Vamos a precisar un momento lo que dice ahí, la palabra exacta, que es, ahí la he... Feelings about each state. Why is it that I want those particular states? O sea, ¿cómo es que yo deseo, quiero esos estados en particular? Claro, pues si los estoy pasando es que los quiero, ¿no? Mi fuerza, mi voluntad actual es esa, ¿no? Tengo que reconocerla, sentirla. Entonces, la primera pregunta, ¿qué me está dando, qué me ofrece, qué me proporciona el juicio? El juicio. Se lo pregunta. Y le pregunta, ¿es una manera de evitar mi emoción? Sí, dice Miller. Y también es una manera de evitar tomar acción, le dice Miller. ¿Verdad? Sí, y reconoce él, sí, también es eso, o sea, que te permite evitar un par de cosas, dice Miller. Y entonces, ¿qué hace esa ira para mí? ¿Qué consigue hacer para mí esa ira? Y dice, el Pierre dice, ¿me da poder y control sobre mi miedo? Sí, ok, dice Miller. O sea, ¿me permite evitar el miedo? Dice Miller. Muy bien, sigamos. Bueno, y también, ya sabéis, hay una ira buena, en el sentido de que si te puedes conectar a veces plenamente con la ira, con tu ira, y claro, no me refiero a que la arrojes sobre otra gente, a que la... No, si conectas algunas veces, te ayudará a descubrir de qué trata esa ira. Tiene sentido, ¿no? O sea, muchos estáis juzgando tanto la ira que no la permitís ser sentida, y ese es el problema. Ese es un problema. O sea, era la pregunta a Miller, ¿qué sucedió en tu infancia que hizo, que provocó que no permitas que la ira sea sentida? Bueno, yo era castigado, dice él, cada vez que tenía enfado. Así que dice, Miller, hay una creencia de infancia que se necesita soltar, liberar. Una creencia relativa a eso, a que esta emoción en concreto no debe ser sentida. Así que es una creencia, está ahí, que necesitas soltarla. ¿Y ahora qué provoca que reviertas al tema de la fuerza de voluntad? A forzarte. O sea, ¿qué sentimiento dentro de ti te provoca hacer eso, ¿no? De aceptar, abrazar la fuerza de voluntad en vez de reconocer que en realidad tu sentimiento es que no quieres hacerlo realmente. O sea, ¿por qué no te permites sentir que no quieres hacerlo? En vez de sentir, tengo que hacerlo. Esa es la pregunta que te hago. ¿Puedes ver que también hay algunas emociones sobre eso? Por ejemplo, es que muchas veces este tema de la fuerza de voluntad es una cosa que trata sobre creencias como las siguientes. No es aceptable hacer nada. O sea, no es aceptable simplemente estar aquí y sentir acerca del tema. O sea, tengo que emprender acciones. Sí, estar ocupado, dice Pierre. O sea, ¿y eso de dónde proviene? Le pregunta Miller. ¿De mi madre? Le pregunta Pierre. Sí, dice Miller. Bueno, o sea, básicamente
tu deseo de usar la fuerza de voluntad proviene de tu madre, básicamente. Y eso también lo necesitas tratar. O sea, te necesitas permitir no hacer nada. O sea, y tomar la acción de estar en calma y a ver qué sientes, ¿no? En vez de siempre estar ocupado. Y este autoataque ahora, ¿de dónde proviene? ¿Cuál sería el sentimiento subyacente? Vamos a ver qué dice Pierre. ¿Sería para evitar castigo? ¿De quién? Le pregunta Miller. De mi madre, dice. Como así que de nuevo ya eso te muestra a dónde tienes que ir, ¿verdad? O sea, el hecho es que necesitas reconocer, admitir que fuiste atacado por tu madre y cada vez que reviertes a ese estado de autoataque, estás cayendo en el mismo patrón. Ahora bien, o sea, la razón de que nada cambie en estos eventos circulares es que la razón está en que no queremos tratar una o todas estas cosas en particular. O sea, lo que hacemos es saltar de una a otra, a la siguiente, esperando que así habrá una resolución, cuando en realidad el ciclo es tal que en realidad no estamos dispuestos a tratar cada una. O sea, cuando estamos en un ciclo así, lo que yo me encuentro conmigo mismo, lo que yo experimento es que lo que hago es examinar cada etapa, porque cada una me está contando, me está hablando de la emoción que no quiero sentir en ese estado en particular, en ese estado concreto del ciclo. Y así todo lo que necesito hacer es sentirlo. O sea, esto trata sobre sentir emoción, claro. Y obviamente, el juicio es una falta de amor a uno mismo. Esta también, la parte de la tristeza. Esta también es recurrir a la fuerza de voluntad. Falta. O sea, si nosotros entonces vamos a querer obtener los sentimientos de Dios sobre lo que es el amor, que los coloca, como veis, con la mano aquí bien arriba, como hemos visto en la introducción, pues una fuente más elevada para las cosas. Necesitamos, para aprender sobre el amor, de la fuente que sabe realmente. O sea, si queremos hacer eso mientras estamos involucrándonos en todo un conjunto de prácticas, como veis representadas aquí con la mano más abajo, de prácticas de no autoamor, de autodesamor, si queréis decir, entonces Dios y yo mismo, representados por esas manos a distancia, ¿verdad? Una más arriba que otra, no nos estamos encontrando, por así decir, con respecto a esos conceptos en particular. Así que no estoy aceptando el punto de vista de Dios sobre el amor. Estoy rechazándolo. Me estoy involucrando en esos también en esos conceptos e ideas de los que también estoy entrenado en mi infancia, en los que fui entrenado de forma tan, digamos, buena, entre comillas, en la infancia, ¿no? Y rechazando tratarlos, lidiar con ellos, ¿no? O sea, primero reconoce eso, entonces. Reconoce que es el ciclo en el que está, ¿no? En el que se está. Todas estas cosas de amor, de egoísmo, love of selfishness, creo que dice, que si lo entiendo bien, es eso, que es, en realidad, como no es un amor a uno mismo bueno, parece a veces que es un amor por uno mismo, porque dice, recurro a la fuerza de voluntad, y en realidad no. Y entonces creo que lo llama selfish, es egoísmo en inglés. Entonces la expresión aquí, como no hay los subtítulos automáticos, que a veces lo pillan mejor que yo, otra vez es peor, pues no puedo decir con precisión, pero creo que es eso, love of selfishness, en vez de love of self, que sería amor de uno mismo, pues amor de uno mismo egoísta, algo así. Particularly those three, all love of self issues, and this is telling me
O sea, en particular estos 3 estados, que son de eso que hemos dicho, I'm refusing me están to love diciendo myself. que estoy rechazando amarme a mí mismo. What's the main reason why we refuse to love ourselves? ¿Y cuál sería la principal razón de que rechacemos We want somebody ese else to amor? love us first. Pues porque queremos que primero nos ame algún otro, algún otro por ahí, alguna otra cosa, persona. So O sea, very o sea, needy. sí, dice Pierre, confirma, sí, soy como muy necesitado, digamos, necesitante. Yeah, you want someone else O sea, to este love es un you. espacio ahí muy necesitado, digamos. Y dice Miller, si quieres a alguien más First. que You te want ame someone else to primero, demonstrate love to o sea, you first. alguien que te demuestre el amor primero, a And ti. most people do, to be honest. Y para ser honestos, la mayor parte de la gente lo hace. This is why, Y por we eso do a es lot of things, que hacemos in muchas order to cosas get love and approval from para poder conseguir amor y aprobación other people. de otras personas. And what God's trying to say to us is, look, Y lo que está tratando de decirnos Dios es, mirad, every time you do that, cada vez que hacéis eso, when that person gives you love, they're not cuando una persona te da amor, actually giving you love. They're just en meeting esa situación en realidad no te está dando amor. your addiction. So Te estás simplemente satisfaciendo tus adicciones. you love anyway. It's just going to harm you Eso no es amor de ninguna manera further. y eso simplemente va a dañar más. But not only that, you need to learn how to love yourself how I love you. It's the way God's feeling about you. Vamos a ponerlo otra vez, que ahí You do that. When that person gives you love, they're not actually giving you love. They're just meeting your addiction. So it's not going to be love anyway. It's just going to harm you further. But not only that, you need to Pero no solo eso, dice Miller, learn how to love yourself how I love you. también dice Dios, necesitas aprender, o sea, a amarte a ti mismo como te amo yo. It's the way God's feeling about you. So O sea, la manera en que yo te siento a ti, diría Dios, ¿no? Necesitas aprender eso. you need to come to learn to love yourself the way God loves you, O sea, tienes que aprenderte a amarte a ti mismo de la manera en que Dios te ama. right? And while you resist that process, you're Y mientras te resistas a ese proceso, going to get caught up in te the vas a quedar atrapado very negative en cycle. estos ciclos muy negativos. So there is a direct refusal to Así que, como ves, hay un rechazo directo a aprender to love yourself. a amarte a ti mismo. Aquí lo ves en este ciclo. Punishing yourself for that, Y en vez de castigarte por eso a ti mismo, you've got to find out where it came from. tienes que ver de dónde proviene. And it always comes from some Y kind siempre- of original point. Siempre proviene de algún punto original, algún tipo de punto original. Cause Alguna that causa usually occurred que normalmente established within your childhood tiene lugar y es bien establecida cuando somos niños. that you need to address. Y eso lo And necesitas as you tratar. correctly state, a lot of this comes from your mother, right? Y como acabas de decir, bastante de esto parece venir de tu madre. So Así there que is a hay- refusal hay to un- address the emotion Hay un rechazo de tratar la emoción where this came from. de donde proviene todo esto, pues, tratarla emocionalmente se And as rechaza. a result, you get caught up in this cycle. Y al resultado de ese rechazo de tratarla emocionalmente, quedas capturado en estos And this ciclos cycle will continue y el ciclo continuará, potencialmente para siempre continuará. Yeah, unless you I- A menos que, yeah, que I eso, see lo que hemos dicho. Also, my self-worth is just like getting lower. Dice que también mi fuerza propia, creo que dice self-force, que se hace más débil And lower this Your en este ciclo, durante este ciclo. Claro, como vemos, centralmente estaba el agotamiento en el tema, ¿no? self-worth, yep. Yeah, yeah. I don't know if your self-worth can really get lower. Yo no sé, dice Miller, si tu autoestima... claro, el self, sí, tu autoestima, no tu fuerza propia. Tu valor propio, autoestima queda bajada, pero queda rebajada, pero dice Miller que realmente no sabe si sería eso, The reality is porque you la realidad get está en que, more conscious of it through this process, obviously. porque a través de este proceso, evidentemente puedes volverte más consciente de ella. Creo que se refiere de tu estima, de tu autoestima. The reality also Y is la- that your self-worth was well established quite a lot. Y también la realidad está en que tu autoestima, tu estima propia fue bien establecida By the Por treatment of your mother. el tratamiento de tu madre. So that's where
O sea, quedó bien como fijada por el... You need to go. O sea, es donde de nuevo ahí insistamos, es donde tienes que ir. Remember, self-worth is not, you can't feel the feelings of lack of self-worth. Fíjate, lo que dice, es muy interesante, dice Miller, tú no puedes sentir los sentimientos de falta de autoestima. You've got to feel where the lack of self-worth O sea, lo que tienes que sentir es de dónde proviene. Porque fijaros, es como sentir la nada, ¿no? O sea, una falta de autoestima. No tienes que sentir, no puedes sentir una cosa que es imaginaria a lo mejor, ¿no? Se refiere a eso. Pero literalmente casi seguro ha dicho eso. You can't feel esos sentimientos de baja autoestima, ¿no? Lo que tienes que sentir, vamos a ponerlo otra vez, que esta es una parte quizá la más clave. Again, you need to go. Remember, self-worth is not, you can't feel the feelings of lack of self-worth. O sea, no puedes sentir los sentimientos de falta de autoestima. You've got to feel where the lack of self-worth came from. Tú tienes que sentir de dónde proviene esa falta de autoestima. And remember what I said Y recuerda to Josh earlier, lo que dije a Josh self-worth comes antes. from how you get treated. Esa falta de autoestima proviene de cómo fuiste tratado. And you need to come face to face with how you get Y treated. necesitas afrontar de frente esa verdad de cómo fuiste tratado. And this is where most of Fíjate, ha hecho referencia a la pregunta de Josh, que era en la anterior sesión sobre cómo me siento sobre el amor, la sesión de preguntas y respuestas, la pregunta estrella que hicimos por separado, ¿no? most of you refuse to go there because that involves other Y claro, la mayoría de vosotros rechaza entrar ahí porque eso implica people and how they treated you, and many times those a gente, involucra a gente y a cómo os trataron esas gentes. Y eso muchas veces other people you still want to maintain a relationship. esa gente es aún personas con las que todavía queréis mantener relación, la familia, ¿no? Por ejemplo. Así que, ¿qué hacéis? Pues os distanciáis a vosotros mismos de ese tratamiento que hicieron de vosotros y desafortunadamente eso os hace retener esta situación de valía, situación de amor propio, digamos, esa situación de estar ahí enganchados a un tema de amor propio, ¿no? O sea, os causa retener la falta de autoestima. Entonces la única manera de trabajar eso y resolverlo, este tema de la falta de voluntad, es llegar a afrontar la verdad de cómo fuiste tratado. Yeah, I've been doing false processing exactly this way. Sí, dice que ha estado haciendo el proceso de exactamente de esta manera, Yeah, because it's porque easier to access self-deception emotion than the real es como que habla de la emoción de autoengaño hurt. It is, yes. And yeah, y le pregunta si es como llegar a como estar en una emoción de autoengaño. I've not been When you there. say easier, Y a ver si pillamos más lo que ha dicho aquí exactamente. Self-deception emotion than the real hurt. it is, yes. And O sea, es como que es más fácil, dice que es easier, más fácil estar en una emoción de autodecepción que de una real. O sea, de autoengaño, de ilusoria de autoengaño. Es más fácil estar en esa emoción que en una real, dice. yeah, I've not been When you there. say easier, Bueno, cuando dices más fácil, dice Miller, Preferable. preferible, le dice Pierre. well, Bueno, again, dice Miller, be careful insisto, with tienes que tener addictions. cuidado porque esto simplemente son adicciones. It's actually easier En realidad es más fácil, to process en the realidad emotion, es más fácil procesar la emoción real, 'cause then you porque- don't have the results anymore. porque entonces ya no obtendrás estos resultados más. So obviously that's the easiest thing Así que evidentemente es la cosa más fácil to do. But, para hacer, but pero because of our avoidance of debido pain, a nuestra evitación, a nutra evasión del dolor right, and our avoidance to the sensitivity of pain, debido a que evitamos la sensibilidad del dolor, las sensaciones, we get into these cycles. lo que hacemos es entrar en esos ciclos debido a esa evitación. So Así que the best thing I can lo say mejor que puedo is decir that es surrender to pain ríndete al dolor and actually y realmente apénate por él, ¿no? Aflígete. grieving the pain is going to do wonders for Y you, eso es lo que va a hacer maravillas para ti. right? And to do wonders for most people. Y también para la mayoría de la gente, claro, realmente.
But most people Pero la avoid mayoría de la surrender to the gente, pain. They want to fight it. en vez de rendirse, quieren luchar contra el dolor. Use their will to overcome it and so O forth. sea, usar su voluntad para superarlo y todo eso. And it just creates these never-ending cycles that Y claro, ¿y eso qué hace? Pues crear estos círculos interminables go on for years and years. durante And by the way, años y they don't años. just end when you're on Earth. Y, por cierto, no solo están cuando estás en la Tierra, estos After you die, they continue. también, si sigues así, pues siguen después de la muerte, continuamente. You don't want that, right? Y no quieres You eso. want- as you Realmente heard no lo from quieres. Glenn, he went through these cycles Tal como aprendisteis de Glenn, for many years, él estuvo en esos ciclos en el mundo del espíritu durante muchos años. even after it passed, right? So don't think that it's going to stop after. Así you que pass. no creas que eso va a pasar ahí It's not. cuando tú It mueras, has to ¿no? stop through choice. Eso tiene que detenerse mediante tu elección. And choice with the use of your will O sea, el uso de tu voluntad. to be more in harmony with love of self. Tiene que estar más en armonía con el amor de uno mismo. To be harmonious with love of self, you've got to find the O sea, y para ser armonioso con ese con ese amor de ti mismo, tienes que encontrar original causes of these particular las causas originales de esta emoción en concreto, de este juicio emotions that you're projecting at yourself, and que estás proyectando a ti mismo, esas emociones que estás proyectando a ti majority mismo. of them is in order for you to become more approved of by women. Y la mayoría de todo eso, en tu caso, es para obtener aprobación de mujeres. Right? And you just don't want to feel how you're not approved by women. O sea, tú simplemente es que no quieres sentir, simplemente no quieres sentir como no eres aprobado por mujeres. O sea, Right? And work through those particular emotions. como no te aprueban las mujeres. Y tienes que entonces resolver, trabajar sobre esas emociones en particular. Okay? Thank you. That's good. Aquí ha acabado. Vamos a poner lo último para precisarlo un poco más. Y esto veis qué interesante, ¿no? Poner. Original causes of these particular emotions that you're projecting at yourself, and the majority of them is in order for you to become more approved of by women. O sea, todas esas emociones tienen que ver con supuestas cosas que intenta hacer, ¿no? Para volverse más aprobado por mujeres, tener más aprobación. Right? And you just don't want to feel how you're not approved by women. O sea, simplemente no quieres sentir cómo no eres, o sea, cómo es que no, la manera en que no eres aprobado por mujeres, no tienes Right? And work aprobación. through those particular emotions. O sea, tienes que, eso es lo que hemos dicho, resolver y trabajar. Okay? Thank you. That's good. Así ya se despide, gracias. Y así acaba esta pregunta y ya seguiremos en el siguiente. Muchas gracias, hasta el siguiente.